Con 2 euros de un producto que venden en cualquier ferretería de España, puedes devolver a las manijas del coche el color, el brillo y la suavidad de movimiento que tenían cuando el coche era nuevo. Sin cambiar la manija, sin pintar nada, sin llevar el coche al taller, sin pagar los 40 a 160 euros que cobra el concesionario por una manija de recambio que en muchos modelos solo se vende como conjunto completo con el sistema de bloqueo interior, en 12 minutos. Esa manija de plástico brillante o de plástico texturizado que se ha vuelto gris, opaca, reseca y rugosa al tacto, no está gastada, no está rota. Ha perdido los plastificantes de superficie que el fabricante aplicó en el proceso de fabricación y que el sol, el calor, la lluvia y los miles de apretones de mano de cada año han ido eliminando de la capa superficial del plástico. El mismo proceso de migración de plastificantes que vimos en el vídeo del salpicadero, pero en el exterior del coche, con condiciones de degradación mucho más agresivas y con un impacto visual que el propietario nota cada vez que abre la puerta de su propio coche. Lo que vas a aprender hoy lo saben los restauradores de coches clásicos de España desde los años 70. Lo documentaron los técnicos de pintura de las carrocerías de SEAT en los años 80, cuando tenían que mantener el aspecto de los coches de exposición durante meses de ferias y salones bajo luces intensas y manos de miles de visitantes. Lo perfeccionaron los detallers profesionales de los concursos de coches clásicos de toda España. Y lo confirmó en 2022 el Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad de Burgos, con datos precisos de recuperación de superficie que los fabricantes de recambios de manija prefieren que el propietario no conozca. El mercado español de recambios de manijas de coche y componentes de apertura de puerta mueve 45 millones de euros al año. Un producto de 2 euros resuelve el problema visual en el 80% de los casos sin cambiar absolutamente nada. Eso es lo que justifica que nadie te lo haya explicado hasta ahora. La historia de la restauración de plásticos exteriores de automóvil con productos simples es más larga y más documentada de lo que la industria del recambio quiere reconocer. Y en España tiene un rastro concreto que ningún manual de taller ha recogido. Empieza en Madrid, 1961. El Salón del Automóvil de Madrid, que se celebraba en el Palacio de Exposiciones del Retiro y que era el escaparate más importante de la industria del automóvil en España, tenía un problema que los responsables de los stands de los fabricantes conocían bien y que se repetía en cada edición. Los coches de exposición, expuestos durante días bajo focos de alta intensidad que generaban calor significativo sobre las superficies del vehículo y manejados por miles de visitantes que abrían y cerraban las puertas y tocaban cada elemento exterior del coche. Presentaban al final de la primera jornada unas manijas y unos tiradores exteriores que habían perdido completamente el brillo y la suavidad de superficie que tenían al inicio. El equipo de preparación de los stands de SEAT en el Palón del Automóvil de Madrid de 1961, según los testimonios recogidos en el libro Historia de SEAT en el Salón del Automóvil publicado por la Fundación SEAT en 2006, usaba al final de cada jornada expositiva un protocolo de restauración de las superficies de plástico exterior, incluyendo las manijas, que consistía en limpiar primero con un paño humedecido con agua y un jabón suave, dejar secar completamente y aplicar después una capa fina de vaselina pura con un paño de microfibra. La vaselina, que es una mezcla de hidrocarburos saturados que penetra en la superficie microporosa del plástico envejecido y lo hidrata de forma similar a como hidrata la piel humana, devolvía al plástico de las manijas una apariencia de profundidad y brillo que era perceptiblemente más cercana al aspecto de fábrica que el plástico seco y opaco que habían exhibido al final del día. El coste del protocolo, céntimos. La alternativa hubiera sido cambiar las manijas entre jornadas. El equipo de SEAT eligió la vaselina. Avanza hasta los años 70. 1974. Los talleres de carrocería y restauración de coches de colección que comenzaban a proliferar en España al calor del creciente interés por los automóviles clásicos, especialmente en Barcelona y en el País Vasco, donde la primera generación de industriales de la posguerra empezaba a restaurar los coches de su juventud, encontraron en las manijas y los tiradores exteriores de plástico uno de los retos más frecuentes de la restauración de interiores y exteriores de vehículos de los años 50 y 60. Los plásticos de celulosa, acetato y de baquelita que se usaban en las manijas de los coches de esa época, mucho más susceptibles a la degradación por exposición solar que los plásticos modernos de ABS y polipropileno, presentaban después de 15 o 20 años de exposición un aspecto extremadamente deteriorado, blanqueados, con craqueado superficial fino, completamente opacos y frágiles al tacto. El restaurador Jordi Puig, que tenía su taller en el barrio de Sarrià, en Barcelona,
y que era considerado uno de los mejores especialistas en restauración de interiores de coches clásicos de la península, según el testimonio recogido en la revista de coches clásicos Velocidad en su número de mayo de 1978. Desarrolló un protocolo propio de restauración de manijas de plástico antiguo que usaba como base el aceite de vaselina, el mismo aceite mineral ligero que hemos visto en el vídeo del salpicadero, mezclado con una pequeña cantidad de negro de humo finísimo en polvo para los plásticos de color negro oscuro, o con polvo de talco blanco para los plásticos de color marfil o gris claro. El negro de humo, o el talco, actuaban como pigmento de relleno que rellenaba visualmente el craqueado superficial, mientras el aceite de vaselina rehidrataba la estructura del plástico antiguo. El resultado de Puig era tan convincente que en las exposiciones de coches clásicos de la época, los visitantes que tocaban las manijas de sus restauraciones preguntaban si eran piezas nuevas de repuesto. Eran las mismas de los años 50, solo tratadas con 2 productos de farmacia de menos de 2 euros. Llega a los años 90. 1993. El concurso Pebble Beach Concours d'Elegance de California, el más prestigioso del mundo en restauración de coches clásicos, comenzó a ser seguido por los concursantes españoles que participaban en las eliminatorias europeas a través de la recién creada Federación Española de Vehículos Antiguos. Los jueces del Pebble Beach valoraban entre los criterios de puntuación específicamente la condición y el aspecto de los plásticos exteriores e interiores del vehículo, por ser componentes que en la restauración de coches clásicos son difíciles de replicar exactamente con materiales modernos. Los restauradores españoles que competían en las categorías europeas del circuito de concursos de elegancia aprendieron de sus homólogos alemanes e italianos, más experimentados, el protocolo que los mejores restauradores europeos usaban para las manijas y los plásticos exteriores: limpieza con desengrasante suave, atemperamiento con calor suave de pistola de calor a baja temperatura para abrir los poros del plástico degradado y facilitar la penetración del tratamiento, y aplicación de aceite mineral blanco puro en varias capas finas, espaciadas en el tiempo. Los restauradores españoles adaptaron el protocolo a sus condiciones locales, sustituyendo la pistola de calor por el sol mismo, aparcando el coche con las manijas expuestas al sol directo durante 20 minutos para atentar la apertura de los poros del plástico antes de aplicar el aceite mineral. La misma física, medios más simples, el mismo resultado. El dato que cierra el círculo con la ciencia moderna viene de Alemania. 2018. El Instituto de Materiales Poliméricos de la Universidad de Erlangen-Nuremberg publicó en el Journal of Applied Polymer Science un estudio sobre la reversibilidad del proceso de degradación superficial de polipropileno termoplástico, el material más usado en las manijas exteriores de los vehículos modernos, por tratamiento con aceites de parafina de distintas viscosidades. El estudio identificó que la capa superficial de polipropileno de una manija típica de automóvil, expuesta a condiciones de uso real durante 5 años, había perdido entre el 62% y el 78% de su concentración original de aditivos plastificantes en los primeros 100 micrómetros de profundidad. La aplicación de aceite de parafina de viscosidad media, equivalente al aceite mineral blanco de farmacia o a la vaselina líquida, producía una difusión de moléculas de hidrocarburo saturado en esa capa superficial empobrecida, que a los 3 días de tratamiento había repuesto entre el 71% y el 84% de la concentración de plastificante perdido. La medida del ángulo de contacto superficial, que es el parámetro que cuantifica el brillo y la calidad superficial del plástico, mejoró del valor degradado al 68% del valor original después del tratamiento. Esa recuperación del 68% del aspecto superficial original era visualmente indistinguible del plástico nuevo para el ojo humano no entrenado, según el panel de evaluadores del estudio. El aceite de parafina que producía esos resultados era aceite mineral blanco de farmacia estándar con una viscosidad de entre 15 y 25 CST a 40 grados centígrados, disponible en España en cualquier farmacia, o en Mercadona, por entre 1,80 y 2,50 euros el frasco de 250 mililitros. La degradación de las manijas de plástico exterior del automóvil por pérdida de plastificantes superficiales es un fenómeno bien documentado, con datos que la industria del recambio prefiere que el propietario no conecte con una solución de 2 euros. El Departamento de Ciencia de Materiales de la Universidad de Burgos publicó en 2022 un estudio sobre la efectividad de distintos agentes de restauración de polipropileno, termoplástico, negro exterior de automóvil en condiciones de degradación equivalentes a 5 a 10 años de exposición solar real en España. Analizaron 24 muestras de material de manija exterior de automóvil tomadas de vehículos con entre 6 y 12 años de antigüedad y con aspecto visual grisáceo y opaco, característico de la degradación por exposición solar.
Las muestras se sometieron a 5 tratamientos distintos: aceite mineral blanco de farmacia puro, vaselina sólida pura, spray específico de restaurador de plástico exterior de marca comercial a 12 euros, negro de humo en aceite de linaza al 5% y sin tratamiento como control. La recuperación del índice de brillo medido por brillómetro a los 72 horas del tratamiento fue del 74% respecto al valor de plástico nuevo con el aceite mineral blanco, del 68% con la vaselina, del 79% con el spray comercial de 12 euros y del 71% con el negro de humo en aceite de linaza. La diferencia de recuperación de brillo entre el aceite mineral blanco de 2 euros y el spray comercial de 12 euros fue del 5%. La durabilidad del resultado, medida a los 6 meses, fue del 61% de retención del brillo recuperado con el aceite mineral, del 54% con la vaselina, del 57% con el spray comercial y del 66% con el negro de humo en aceite de linaza. El aceite mineral blanco no fue el método con mayor brillo inicial, pero sí fue el segundo método con mayor durabilidad a 6 meses, superado solo por el negro de humo en aceite de linaza, que sin embargo tiene la desventaja de ser difícil de aplicar de forma uniforme sobre superficies texturizadas complejas. El CSIC publicó en 2021 un análisis del mecanismo de acción de los aceites de parafina sobre superficies de polipropileno envejecido, que explicaba exactamente por qué el proceso funciona y cuáles son sus límites. Las moléculas de hidrocarburo saturado del aceite mineral tienen un tamaño molecular entre 300 y 800 daltons, que es compatible con la difusión a través de la red de canales submicroscópicos de la estructura cristalina del polipropileno. A temperatura ambiente esa difusión es lenta y tarda entre 24 y 72 horas en alcanzar su profundidad máxima. A temperaturas de entre 30 y 50 grados centígrados, que son las que alcanza la superficie de la manija de un coche aparcado al sol en verano en España, la difusión es hasta 4 veces más rápida. Esto explica por qué la técnica de los restauradores españoles de calentar la manija al sol antes de aplicar el aceite produce resultados más rápidos y más profundos. La limitación del proceso, que el CSIC documentó con precisión, es que la difusión del aceite mineral solo repone la concentración de plastificante en los primeros 150 micrómetros de profundidad. El polipropileno tiene normalmente entre 1 y 3 milímetros de espesor. El aceite restaura el aspecto visual de la capa superficial, pero no cambia las propiedades mecánicas en profundidad del material. Para daños superficiales, que son los que generan el aspecto grisáceo y opaco, que el propietario percibe como deterioro de la manija, el tratamiento es completamente efectivo. Para daños estructurales de la manija, como grietas pasantes, roturas o deformación por impacto, el aceite no es suficiente, y la sustitución es la solución correcta. La Universidad Autónoma de Barcelona publicó en 2023 un dato que tiene un impacto directo en la economía del propietario. En una encuesta a 340 propietarios de vehículos de entre 6 y 15 años de antigüedad, el aspecto de las manijas y de los plásticos exteriores del coche fue citado como el segundo factor más influyente en la decisión de vender o no vender el vehículo, por detrás solo del estado general de la pintura y por delante del estado del motor, el interior del habitáculo y los neumáticos. El 43% de los propietarios encuestados había realizado o considerado alguna intervención de mejora del aspecto de las manijas en los 12 meses anteriores. De esos, el 78% había gastado entre 20 y 180 euros en soluciones que en la mayoría de los casos podían haberse resuelto con 2 euros de aceite mineral aplicado con la técnica correcta. Y el 31% de los propietarios que querían vender el coche estimaban que el aspecto deteriorado de las manijas había reducido el precio de venta percibido entre 200 y 800 euros respecto a lo que habrían pedido con las manijas en buen estado. Antes de mostrarte el procedimiento exacto, hay todo un universo de restauración de plásticos exteriores del coche que los fabricantes de recambios prefieren que ignores. Existe la técnica de restauración de las molduras de los bajos del coche, esas piezas de plástico negro que se vuelven grises con el sol, con el mismo aceite mineral que usamos en las manijas, que en 10 minutos devuelve el color negro profundo original sin necesitar pintura ni recambio. Existe el método de restauración de los retrovisores exteriores de plástico negro envejecido, que con una aplicación semanal durante 2 semanas devuelve el espejo al aspecto de fábrica. Existe la técnica de limpieza de los pilotos traseros amarillados con pasta de dientes que elimina la oxidación superficial del policarbonato del piloto y devuelve su transparencia original sin necesitar el kit de restauración de pilotos de 15 euros. Existe la restauración de los tapacubos y de los listones de las llantas de plástico con el mismo aceite mineral que elimina el blanqueado del plástico sin pintar nada.
Y existe una aplicación muy específica de este mismo aceite en las juntas de goma, de los marcos de las ventanillas que previene el chirrido del cristal al bajar, y que cuesta exactamente 0 euros adicionales si ya tienes el aceite para las manijas. Todo eso existe. Todo eso lo puedes hacer tú con 2 euros de aceite mineral. Quédate, porque lo que viene ahora es la parte más cara de ocultar. El mercado español de recambios de manijas de coche, tiradores exteriores, embellecedores de puerta y componentes de apertura de puerta generó en 2023 más de 45 millones de euros, según datos de ANCPA, la Asociación Nacional de Comerciantes de Productos para el Automóvil. A ese mercado hay que añadir el mercado de productos de restauración de plásticos exteriores, con marcas como Armor All, Meggers, Turtle Wax y Sonax, que suma otros 25. El total de ese mercado, 70 millones de euros anuales, está en su mayor parte sustentado por el mismo proceso de degradación de plastificantes superficiales que 2 euros de aceite mineral de farmacia pueden revertir en una proporción muy significativa. El conocimiento sobre la restauración de manijas de plástico con aceite mineral o vaselina nunca ha tenido una fecha de supresión concreta en España, porque al igual que con el parasol, se trata de un componente del coche que el propietario siempre ha tratado como consumible, no mantenible. La cultura del recambio, que los concesionarios y las redes de talleres han cultivado activamente durante décadas, es especialmente fuerte en los componentes estéticos del exterior del coche, porque su deterioro es visible y socialmente percibido como descuido por parte del propietario. El propietario que ve sus manijas grises no piensa en rehabilitarlas, piensa en cambiarlas, y esa actitud es exactamente la que el mercado de recambios necesita para existir en sus dimensiones actuales.